Entonces, como les mencionaba, estamos convocados para poder discutir en torno a la propuesta que estuvimos trabajando durante el día de ayer con el coordinador Eduardo Castillo, quien se ha excusado para el inicio de la sesión porque justo coincidía con su vuelo que estaba programado desde mucho antes, pero en cuanto aterrice se va a poder conectar con nosotras y nosotros. Y bueno, estuvimos junto a la Secretaría trabajando, discutiendo, conversando sobre las distintas posibilidades de poder levantar un plan de trabajo que coincida con las fechas que fueron estipuladas por la mesa directiva y un plan, digamos, que se ajuste también al cronograma de Antofagasta, a las fechas y que también recoja todas las observaciones, todo lo que ustedes nos hicieron llegar en la sesión de ayer, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo más fácil es poder proyectar la propuesta para ir comentándola. ¿Ya? Denme un segundito, voy a buscarla por acá. Y una vez que la expliquemos, vamos a dar palabra para ir comentándola. Metodología. Vale. Bueno, este es el documento que enviamos anoche a sus correos y bueno, hemos dividido las 4 semanas que tenemos disponibles para trabajar en esta comisión. La primera en poder centrarse en el diálogo político, que es uno de los elementos también que se recalcó en la conversación el día de ayer, ¿no? Entonces vamos a concentrar actividades de debate, deliberación, sobre la base de las iniciativas de las normas transitorias que vamos a recibir dentro de las próximas horas por parte de la Secretaría Técnica, el respondido de todas las que fueron aprobadas en general por parte de cada una de las 7 comisiones y la Comisión de Pueblos Originarios. También los insumos, las propuestas y sugerencias que nos van a hacer llegar desde órganos e instituciones del Estado que están comprometidas para el día lunes, su entrega ya en Antofagasta. La segunda semana corresponde a la entrega del primer bloque de indicaciones, la deliberación y la votación de estas propuestas en la comisión. La tercera semana corresponde al despacho del primer informe y el pleno de votación de la primera propuesta que emana de esta comisión. En la cuarta semana nos corresponde levantar las nuevas indicaciones de las normas que sean devueltas a la comisión para una segunda propuesta, la deliberación y la votación en comisión para despachar el informe de reemplazo. Y hemos propuesto que la deliberación en torno a las indicaciones propuestas se ordene de acuerdo a las propuestas que hayan sido emanadas de cada comisión temática y que cada convencional tenga hasta 2 minutos para argumentar las indicaciones ingresadas en cada propuesta de las comisiones temáticas. Un poco para explicar, estuvimos comentando largamente también posibilidades de poder generar nuevas unidades o nuevos bloques temáticos, reagrupar las propuestas en función de aquellas que sean orgánicas, dogmáticas, transversales. Habían otras categorías también que venían en el oficio inicial, sin embargo, se nos planteó una dificultad mayor a la hora de generar nuevas categorizaciones con la finalidad de poder facilitar y ordenar de mejor manera el debate, y que tiene que ver con que muchas de las propuestas, muchas de las iniciativas de norma que se han enviado por las distintas comisiones muchas veces vienen mezcladas las categorías, ¿no? Tenemos algunas iniciativas que contienen partes que son orgánicas, otras que son dogmáticas, y generar esta división en nuevas categorías significaría complicar mayormente a la Secretaría, sobre todo por tener que dividir algunas iniciativas. Como algún inciso se va a ir a esta categoría, otro inciso a otro, y eso ya significa una complicación mayor a la hora de tener que hacer indicaciones, de alterar las propuestas originales que vienen emanadas en el informe. Es por eso que finalmente, luego de una larga conversación, pues tomamos la decisión de mantener el ordenamiento que vendrá estipulado en el informe que emana la Secretaría, con las iniciativas propuestas de cada comisión, ¿sí? Voy a hacer un repaso completo de la propuesta y luego vamos a hacer rondas de palabras, de preguntas, de sugerencias y tal, para que se comprenda completamente.
Entonces, bueno, después en el segundo punto describimos ya en mayor detalle cómo viene el plan de trabajo para la primera semana, es una sugerencia, es una propuesta, insistimos en aquello porque esta instancia es para poder recoger alguna modificación que se quiera realizar, ¿no? Entonces, hemos pensado en cuatro puntos necesarios de abordar la próxima semana en Antofagasta. Primero, respecto de las propuestas que vengan de las comisiones temáticas, y acá la propuesta es que o sea, que nuestra comisión comience conociendo las propuestas de normas transitorias emanadas de cada comisión temática, y esto de la mano de la coordinación de cada comisión, pues afortunadamente contamos en esta comisión con 6 coordinadores, coordinadoras de las distintas comisiones temáticas, salvo una, pero sí contamos con un ex coordinador, con Ignacio Achurra. ¿Te muteaste, Elisa? Coordinadora ha Muteaste, muteado. Elisa, no te escuchamos. Ahí sí, ya. Entonces, Alcancé a escuchar mi nombre y te cortaste, Elisa. ya, sí, no sé por qué No sé qué. se muteó solo esto. Bueno, entonces les comentaba que por esos azares, por esos azares del destino, coincide que en nuestra comisión tenemos presencia de coordinadores y coordinadoras de casi todas las comisiones temáticas, ¿ya? Salvo la Comisión de Sistemas de Conocimiento, pero Ignacio particularmente fue coordinador en los primeros meses. Entonces, bueno, hemos Y tomado justicia y sistema político tampoco. en sistema político, tienes toda la razón, y en Pero sistema justicia político sí. en justicia sí, bueno, en todas las otras comisiones sí, ¿ya? Entonces, proponemos que la coordinación de cada comisión exponga ese trabajo por hasta 10 minutos y que las coordinaciones tengan la facultad de delegar esa gestión en integrantes de esas comisiones que estén presentes en esta comisión, ¿no? Para facilitar, digamos, y no tener que tomar esa difícil decisión ya de, pero ¿quién expone? Tú, yo, no sé, que mejor que sea una delegación por parte de las coordinaciones de cada una de las comisiones. Esto lo pensamos como una exposición, no como una defensa, ¿ya? Sino sencillamente para conocer cuáles son las propuestas y abrir una deliberación, un debate en torno a ellas, qué es lo que está pensando cada uno respecto al sistema normativo, cómo se puede fortalecer, si es necesario cambiarla, abrir una deliberación para abrir este debate político necesario para conocer las distintas posiciones que trae cada uno de los colectivos, ¿sí? Y tener ahí una sugerencia de hasta 2 minutos por cada intervención y un periodo de deliberación por cada comisión de hasta 30 minutos. Son 10 minutos de exposición, 30 minutos de deliberación, 2 minutos por intervención. Eso ocurriría en la jornada del martes 17 en la mañana, que tenemos jornada de 9:30 a 1 de la tarde, y el miércoles 18 en el mismo horario. Y expondrían primero las comisiones 1, 2, 3 y 4, y al siguiente día 5, 6, 7 y de derechos Ahora de la nacionalidad. norma transitoria. Voy a silenciarte, Julio. No sé si alguien puede silenciar. Ya. Chao. Julio, está abierto tu micrófono. Bueno, el segundo punto es respecto a trabajo de vinculación con el territorio. Aprovechando que vamos a estar en Antofagasta, pensamos que era muy interesante poder abrir una jornada el día martes por la tarde para poder tener una conversación directa con las autoridades municipales y regionales para que expongan sus proyecciones y las necesidades, urgencias que ven en el proceso de implementación de la nueva estructura de forma de Estado particularmente, tiempos necesarios, recursos, en fin, hacerles un llamado, una invitación a que ellos puedan exponernos respecto a estas necesidades de implementación. Y ahí tenemos como invitados al gobernador regional, consejo regional y los municipios. Ya esas invitaciones, los contactos ya ha estado Secretaría realizándolos bajo la eventualidad de que este programa, este plan de trabajo sea aprobado por la comisión. Ya todo está sujeto a la aprobación de la sesión de hoy. El tercer punto es respecto a las adecuaciones normativas e implementación institucional, donde pensamos una jornada del miércoles en la tarde para debatir en torno a consideraciones técnicas y los efectos jurídicos en la implementación de los nuevos diseños institucionales, y esto de la mano con la participación del Contralor General de la República, quien también ya nos ha confirmado su asistencia en caso de que esta comisión lo tenga bien y podamos aprobar este plan de trabajo.
Y el cuarto punto es respecto a la implementación del texto constitucional, donde pensamos destinar la jornada del jueves en la mañana para debatir respecto a los mandatos y delegaciones al gobierno en la transición constitucional, y para ello contar con la participación del Ministerio, de la Secretaría General de la Presidencia, quien también ha confirmado su disponibilidad en caso, insisto nuevamente, que aprobemos este plan de trabajo. Y el último punto respecto a los insumos recibidos de los poderes constituidos a través de este informe, ¿cierto?, que se va a entregar el día lunes. Pensamos destinar el jueves en la jornada de la tarde para debatir respecto a estos insumos, las propuestas y sugerencias recibidas a partir de la solicitud que realizó la mesa directiva, ¿no? Y ahí nosotros con Eduardo y con la Secretaría organizaríamos el debate por bloques temáticos y confirmando los invitados que tengan disponibilidad asociados a cuáles son los órganos que están levantando estos insumos, y que puedan confirmar su asistencia de acuerdo a su disponibilidad. Esa es la planificación que hemos diseñado para la semana de Antofagasta, y eso cubriría los 3 días, jornadas mañana y tarde, martes, miércoles y jueves, que tenemos destinadas para las sesiones de esta comisión. Y posteriormente ya tenemos el cronograma grueso de trabajo de las 4 semanas, donde aquí está la primera, ¿no?, con el traslado a Antofagasta, el pleno de la convención, ya martes, miércoles y jueves con la planificación que describí ya en detalle. El viernes cerramos con el pleno en la jornada de la mañana, y ya en la tarde está destinada para traslados. Y bueno, los fines de semana esperamos tener ahí mayor tiempo para poder seguir trabajando y robusteciendo las propuestas, porque ya el día martes 24 a las 23:59 vence. Alguien tiene su micrófono abierto, pero no sé quién Felipe es. Mena. Felipe Mena, por favor. Ya. Entonces, de acuerdo al cronograma entregado por mesa directiva, que es el único órgano de la convención que tiene la atribución de fijar el cronograma de funcionamiento, el martes 24 vence el plazo para la entrega de indicaciones a las 23:59 horas. Entonces el miércoles se hará el despacho del comparado por parte de la Secretaría para que tengamos ese día de poder estudiarlo, revisarlo con detención, y comenzar el jueves 26 ya con la deliberación de estas indicaciones y eventualmente el inicio de las votaciones que se llevarían a cabo hasta completar, digamos, todo el comparado de indicaciones, y donde, bueno, ya el sábado 28 es el último día donde tendríamos que trabajar hasta total despacho, en caso que nos queden muchas pendientes, porque es necesario despachar el lunes 30 el primer informe de la comisión para tener, digamos, estos 3 días necesarios para que se pueda votar el primer informe, el viernes 3 de junio. Entonces, luego tendríamos de ese pleno que está fijado, insisto, en el cronograma aprobado por la mesa directiva, el viernes 3 de marzo, todo lo que se devuelva en ese pleno va a estar sujeto a una segunda propuesta. Tenemos que levantar indicaciones donde probablemente nuestra fecha tope va a ser el lunes 6, para poder contar con el comparado el martes 7 y comenzar con la deliberación el miércoles 8 y las votaciones el jueves 9 y viernes 10. Y de esa manera poder ya cumplir con la entrega de nuestro segundo informe el martes 14 al pleno de la convención. Ese sería el cronograma más grueso que tenemos de trabajo, y bueno, lo iremos actualizando semana a semana con mayor detalle, pero básicamente lo más específico y más intenso nos corresponde la primera semana, que tiene que abrirse esta deliberación, este debate de carácter más político y de posiciones respecto a cómo miramos, cómo estamos proyectando esta transición de orden constitucional. Porque ya posteriormente el trabajo es principalmente de equipos, de nuestros colectivos políticos, para buscar los consensos necesarios que nos permitan llegar con un sistema normativo que tenga un alcance de 2/3 en el Pleno. Esa es la propuesta, la voy a dejar de proyectar y voy a abrir ahora entonces rondas de palabras, de sugerencias, de aportes, para que vayamos viendo cómo se percibe esta propuesta y si es necesario hacerle alguna modificación antes de votarla. Partimos con Adriana. Sí, tengo una sola duda respecto al documento que nos presentan, que se los agradezco mucho, chiquillos, de verdad. No sé cómo lo han hecho entre pleno y pleno. Se los felicito, buen trabajo. Pero tengo una duda. Por ejemplo, en la semana 4 nos dice
que cada convencional va a tener hasta 2 minutos para argumentar las indicaciones, pero pucha, somos hartos convencionales, somos 33 si no me equivoco, me puedes corregir ahí. Si cada uno tiene 2 minutos, o sea, estaríamos abarcando más de 1 hora por iniciativa, y hay comisiones como Medio Ambiente que presentaron 50 transitorias, entonces creo que esa como ambigüedad abre un diálogo interminable. Yo me imagino que se refieren como a los autores de las iniciativas, o se refieren quizás como a un convencional ligado a la comisión que la presentó, no sé, me gustaría como que haya alguna especificación al respecto, porque si no se va a eternizar el debate. Entendiendo que tenemos que debatir, obviamente, pero también lo veo como en lo práctico. Esa es mi consulta. Perfecto, para la semana 1, dices tú, el primer día, o para todas No, las la semana 4 igual dice eso, que cada convencional va a tener hasta 2 minutos para argumentar las indicaciones ingresadas. Entonces, está complejo eso. Podríamos pensar en una redacción más específica, como de tipo, se podrá defender, una persona solamente puede defender cada iniciativa y tendrá máximo 2 minutos para defenderla, de manera que no hayan 10 personas defendiendo la misma iniciativa. Podría ser algo así, ¿no? Bueno, seguimos con las palabras. Julio. Gracias, Elisa. Mira, tengo dos dudas. La primera dice relación con que entiendo yo que se amplió el plazo de presentación de indicaciones, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado, porque mi idea era que el plazo para presentar la indicación era del 17 al 19. Entonces ahora se propone ampliarla al 24. Si eso fuera así, entiendo que como comisión no estamos facultados para poder hacerlo. Entonces tendría que ser con previa conversación o ratificación de la mesa directiva. No sé si eso ya habrá sido conversado con ellos. Sí, eso fue Primera aprobado. cosa. El cambio de plazo ya está aprobado por la mesa directiva hace unos días atrás. Ah, fantástico. Y lo otro es la reunión que está pactada para el día 17, ¿no es cierto? Digamos, la propuesta de la coordinación, y es, digamos, el día 17 en la tarde, con autoridades regionales, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, mi duda es que no se vaya a prestar para malos entendidos, en el sentido que vamos a recibir a las autoridades regionales de Antofagasta, ¿no es cierto? Gobernador regional, qué sé yo, alcaldes, concejales, etcétera. No se vaya a entender que eso significa la exclusión de otras autoridades regionales. Yo quería proponer, no sé si será posible por el tiempo, que en verdad no fuera con el gobernador regional, sino que esa reunión fuera con la asociación de gobernadores regionales que tienen a nivel nacional. Lo mismo con los alcaldes. En vez de que sea solamente con los alcaldes de la región, se pudiera hacer extensiva digamos, la invitación a la asociación de municipios, de tal manera que fueran la asociación de municipios de Chile y la asociación de los concejales de Chile, de tal manera de evitar precisamente que se pueda entender que estamos hablando solamente con unos en una región y excluimos a los otros. Eso, Elisa, ahora. Perfecto. Gracias. Sí, creo que casi lo habíamos pensado, ¿no, Cristian? Parece que tuvimos un traspié en la redacción. Lo habíamos pensado como autoridades regionales, para tomar contacto con las asociaciones de municipios y de concejales, justamente. Y con el gobernador regional, porque es uno nomás en la región, pero sí, no sé si de pronto se podrá hacer contacto con la asociación de gobernadores también. O por último, que el gobernador regional, por ejemplo, converse con sus pares y vaya en representación de ellos, o algo así. Eso estaría más interesante. Gracias, Julio. Fuad. Sí, a ver, un poco la línea de Julio. Yo felicitar el esfuerzo, sin duda, pero yo creo que aquí hay 3 grandes cambios sistémicos muy importantes. Uno en la forma de Estado, otro en los sistemas de justicia y otro en el sistema político. Y yo creo que es muy importante que nosotros escuchemos la institucionalidad que nos puede orientar técnicamente para poder definir bien esto. O sea, para la forma de Estado es fundamental escuchar a la SUDERE. Ellos tienen una unidad de estudios, tienen un conocimiento muy acabado, y creo que es clave que podamos escuchar a la SUDERE en esto. Es clave que escuchemos a las asociaciones de municipios,
no de la región, a las asociaciones de municipios, ¿ya? Y yo creo que es importante, ahora, si ellos delegan que esté presencialmente el del capítulo regional y que esté por Zoom, digamos, la directiva o algún técnico asesor, digamos, ellos lo verán, pero hay que invitar a las asociaciones de municipios y a la asociación de gobernadores regionales. Los gobernadores regionales tienen una asociación, independientemente de que escuchemos a Ricardo Díaz, yo creo que es importante que tengamos una posición formal de la asociación de gobernadores regionales como mínimos, digamos, invitados para poder ver bien cómo podemos ir aterrizando esta nueva forma de Estado. Luego, el sistema de justicia, claramente creo yo que deberíamos ver si podemos escuchar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que yo creo que es clave, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a la Corte Suprema, que más allá de que se reunió con la directiva, no se reunió con nosotros como comisión, que yo creo que es muy importante que esté la Corte Suprema, a lo menos, ¿ya? Y yo no sé si es que efectivamente al Ministerio de Justicia tiene una división judicial en el Ministerio de Justicia que también tiene estudios, tiene un montón de información que es muy importante para hacer las cosas bien. Esto es muy técnico, este proceso, porque no podemos fallar, digamos. Y por último, en sistema político, creo que evidentemente es clave que pueda estar la SECPRES, que yo creo que ya está invitado el SECPRES en términos generales, pero particularmente ellos pueden colaborar mucho en materia, digamos, de cambio del sistema político, y a los secretarios de la Cámara y del Senado. O sea, la transición del Senado a la Cámara de la Región es muy importante, pero también de la Cámara de Diputados al Congreso de Diputados y Diputadas también es muy importante, y yo creo que ahí debiésemos invitarlos como institucionalmente. Yo creo que eso es clave, por lo menos este tipo de audiencias, para poder definir con los interlocutores institucionales. El Contralor, por cierto, también, yo sé que está invitado, va a estar el día miércoles, pero creo que estas ausencias son importantes porque más que hablar con los actores locales que pueden estar, pueden participar presencialmente, creo que es muy relevante que podamos escuchar la voz institucional. Gracias. Muchas gracias, Fuad. Tomando apunte ahí de todos tus aportes y sugerencias. ¿Lore? Sí, bueno, agradecer la pega a Eli, a Eduardo y el equipo que generó esto en tan poco tiempo. Yo tengo entendido que una de las cosas que hizo la mesa es recabar información que se nos va a presentar en este informe, ¿no es cierto? Que un poco va en la dirección de lo que comenta recién Fuad, que es tener los pareceres, las miradas de tantos órganos que se van a ver afectados con esta eventual nueva constitución, que esperamos que así sea. Entonces, yo quiero preguntarles honestamente si es que ven viable hacer todo ese listado de tanta gente que quisiera a lo mejor conversar con esta comisión, y si no es posible, entendiendo que ya se está haciendo hace rato un trabajo de recabar información, de tener esa posibilidad de darnos ese tiempo como aparece en el cronograma el día jueves, en la tarde, tal vez ahí hacer como el grueso de la conversación de esta comisión, porque mirando el cronograma en general, vamos a escuchar, pero también tenemos que escucharnos entre nosotros, entre nosotras. O sea, es muy importante recibir lo que el poder constituido, lo que sigue el Congreso y todas las autoridades tienen que decir, pero también es muy importante ver qué está pensando, cómo lo está viendo el otro colectivo, y que eso sea de cara a la ciudadanía, porque muchas veces esas conversaciones las vamos a tener, y las vamos a tener en forma, no sé, pues en conversaciones más informales. Yo creo que lo valioso de esta comisión es que justamente demos esa conversación en las sesiones de pleno, perdón, de comisión entre toda y todo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta información tenemos, Eli? No sé si Cristian o la Dani también nos pueda decir. ¿Qué tanta información tenemos de todo este listado que acaba de decir Fuad? Si las tenemos o no. Si es posible tener a más gente en estos horarios que son tan acotados. Y yo veo muy, muy, muy positivo el jueves en la tarde potenciar ese espacio de diálogo entre la comisión. Creo que es muy importante potenciar ese espacio en vez de, a lo mejor, recibir a gente, que la comisión pueda darse ese tiempo de conversación, de qué es una transitoria para cierto colectivo, qué énfasis quiere proponer cierto colectivo, por qué quiere potenciar esa transitoria, etc. Creo que eso es mucho más valioso a esta altura del partido, que lamentablemente no vamos a tener esa posibilidad de escuchar a tantas autoridades. Lamentablemente, porque nos hubiese encantado haber escuchado, haber ido a terreno tal vez a escucharle. Pero bueno, ese es como el comentario en favor de, creo yo, el apretado cronograma que tenemos, y preguntarte finalmente si el diálogo de la mañana dice con ministerios,
se está pensando en más ministerios. Si es posible, sería maravilloso a lo mejor tener al menos a los ministerios de educación, de salud, de vivienda, tal vez, como una sugerencia de ver cómo lo están viendo estos ministerios donde hay derechos fundamentales que se están modificando, cómo lo están viendo ellos, tal vez sería una forma buena de avanzar en esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Sí, bueno, ahí es otra cosita que hay que modificar, si puede ir viéndolo de pronto Daniela en el cronograma, porque efectivamente finalmente nos decidimos por SECPRES en la propuesta, como está detallado, más que todos los ministerios o tener que elegir ministerios porque no nos daba el tiempo, ¿no? Y pensando quién también tiene que ejecutar finalmente. Pero, y sí, como que tu comentario va muy en la línea también del espíritu de la propuesta, que necesitamos efectivamente invitados clave, pero también tiempo de escucharnos, como dices tú, Lore. Entonces, por lo mismo, y tomando también lo que propone Fuad, justamente el jueves en la tarde es ese momento de acuerdo a los insumos que recibamos, porque seguramente vamos a recibir algún insumo de PEJUD, de la Suprema, no sabemos todavía cuáles son los insumos que nos van a llegar, recién el lunes nos vamos a enterar y vamos a poder en función de aquello generar esas invitaciones puntuales para que nos puedan acompañar en ese debate el día jueves por la tarde en que vamos a abrir la deliberación en torno al informe. Lo vamos a recibir el día lunes y vamos a tener un par de días para estudiarlo, leerlo, subrayar, en fin, y el jueves por la tarde ya comenzar a comentarlo, deliberarlo y idealmente generar estas invitaciones clave a actores que nos hayan enviado desde esos poderes particularmente, o instituciones o organismos, y tengan disponibilidad de poder asistir vía virtual, como lo vean, para poder hacerles también consultas y generar un diálogo más abierto. Así al menos lo tenemos pensado, ¿no? No podemos poner tanto detalle porque obviamente eso se va afinando también en función de la disponibilidad de las personas involucradas. Ya, le doy la palabra a Jenny ahora. Sí, gracias, Elisa. Yo en la misma línea que Fuadi y que Julio, me parece que el momento para oír es efectivamente antes de construir las indicaciones. Creo que si llegamos a oírlos o nos falta espacio el día jueves, que es el que está destinado a recibir o conversar sobre los insumos, y en la tarde recibir a representantes del ministerio, vamos a quedar muy cortos en el tiempo luego para poder de ahí al martes. Además, yo pensaría que una vez que recibamos este eje temático, digamos, de las unidades que se hicieron por comisión sobre las normas transitorias, las vamos a revisar muy rápidamente porque participamos en su construcción, porque somos parte de colectivos que la hicieron o porque las podemos conseguir también durante estos días. Adelantaría el trabajo en cuanto a eso, a la toma de conocimiento colectivo, digamos, de lo que son ya las normas transitorias que fueron presentadas, que en muchos casos también sabemos apremió el tiempo, por lo tanto hay ideas que no están tan bien afinadas y está la confianza puesta en el momento de las indicaciones. Por lo tanto, efectivamente se presentaron cosas que pueden ser mejoradas y perfeccionadas y finalmente afinadas ahora. Por lo tanto, yo creo que adelantaría y dejáramos todo sin una presentación rimbombante, solamente que pudiera indicaciones que ya fueron presentadas de las transitorias en esta parte. Jenny, se corta tu audio, ¿podrías abrir tu cámara para ver si logramos escucharte mejor? Que se menciona, ahí sí. Sí, por ahí sí. Sí, estoy en el campo. Que pudiéramos acelerar ese ejercicio, realizarlo en media jornada y de ahí dar paso, porque no va a ser solo una exposición de autoridades o de poderes constituidos, va a ser una pregunta, va a ser una conversación de la que necesitamos obtener información, costeo, factibilidad, un montón de cosas que hoy día nos estamos imaginando. Y obviamente también quizás tener una orientación un poco más fina en cuanto a lo que salió del oficio 730, de qué normas necesitan transitoriedad. Creo que eso también puede ser un insumo importante de la coordinación. Insistiría en que desde ya intentáramos, a pesar de que es muy difícil, identificar lo orgánico y distinguirlo de lo dogmático, porque creo que ayudaría muchísimo al tema de las normas transitorias,
y también había mandado tanto esa propuesta como el tema del cronograma, incluso la posibilidad de poder ajustarlo un poco, adelantándolo para el lunes 23 de mayo el plazo de indicaciones, y empezar a votar el día miércoles, teniendo el comparado el martes, ojalá a las 15 horas. Yo sé que para la Secretaría es una brutalidad lo que estoy diciendo, pero sé que también han trabajado así, pensando en poder votar 25, o sea, claro, 25, 26 y 27, pensando también en poder acoplarnos quizás la última jornada o la última jornada y media de las jornadas nacionales de deliberación, y poder también ir ganando un día, teniendo el primer pleno no el 3, sino el 2 de junio, y así para lo que caiga no estar tan ajustadas, ir equilibrando las fechas de primera propuesta versus segunda propuesta también, quizás ganando un día, llegando igual el 14 de junio. Yo lo mandé por escrito, pero creo que también esas conversaciones con los poderes constituidos son precisamente para obtener información, por lo tanto no lo dejaría como algo tan testimonial, y evidentemente nos va a tocar todo un fin de semana de trabajo, así que estamos disponibles por acá, pero creo que vale la pena hacer la lectura rápida y compartida de las indicaciones mientras tanto, que ya llegaron en la misma comisión, en el chat de la comisión, que se compartan los documentos que llegaron antes de tener la información de la mesa, para que podamos ir adelantando también el conocimiento colectivo de ellas. Finalmente, si las vemos, podemos ir nosotras y nosotros mismos, cada uno haciendo esa distinción dogmática orgánica y efectivamente viendo cuáles van a ser los puntos más, digamos, gruesos, en los que va a haber que dedicar más tiempo y también más páginas. Eso, Eli. Muchas gracias, Jenny. Sí, en general nos parece muy buena tu propuesta, sobre todo lo de cronograma, pero lamentablemente nos recae en nosotros alterar las fechas del cronograma, porque eso pasa por la mesa. Entonces lo que podríamos hacer es solicitar a la mesa que evalúe la posibilidad de adelantar la entrega de indicaciones para el lunes 23, de manera de hacer esa adecuación que igual es bastante positiva para descomprimir un poquito la salida de la segunda propuesta. Evaluémoslo, a ver si les parece bien. Podríamos hacer esa solicitud a la mesa directiva, y que incluiría adelantar también un día el primer pleno. Ya, y lo otro que tú propones sería entonces dejar solamente una mañana, media jornada, para la discusión de las iniciativas que han llegado. Igual son hartas. Nosotros como que lo pensamos en función de todas las iniciativas que hay y de lo que nos va a tomar, como en esta necesidad también de escucharnos, que es algo que apareció harto también ayer en las conversaciones, o sea, la conversación, que era necesario también escuchar nuestras distintas posiciones respecto a los distintos temas. Pero bueno, es una alternativa igual. Voy a darle la palabra entonces a Marcos y después a Ignacio. Gracias. Oye, no voy a prender la cámara porque también se me interfiere la señal. Lo primero es que yo felicito la propuesta de cronograma, de calendario en tan breve plazo, con lo acotado y el trabajo contrarreloj que tenemos. Felicito a la coordinación por ello. En segundo lugar, también me parece una buena noticia que se haya ampliado el plazo para poder presentar indicaciones. Eso da un leve poquito más de holgura en un calendario tan apretado. Ahora, respecto de la posibilidad de audiencias, yo quiero recordar que en la reunión que sostuvimos con la presidenta de la convención, con María Elisa, fue una materia que abordamos. Y si no recuerdo mal, la aprehensión que existía era que el tiempo es muy corto como para pensar en un periodo largo de audiencias. Más aún cuando el intercambio en una audiencia no puede ser un ejercicio formal, sino que más bien una cosa de debate. Por lo mismo, yo sería un poco más preciso en el sentido de al menos que pudieran exponer SECPRES, la Asociación de Gobernadores, de Gobernadoras, y un representante de cada una de las asociaciones de municipios. Lo digo porque además es una jornada que vamos a realizar en una región en particular y tiene que tener un enfoque descentralizador. Lo digo porque en muchas de las otras instituciones nombradas, si es posible hay que hacerlo, pero si no, contar con los informes respectivos.
porque a mi entender lo que hay que enfatizar en esta etapa es más bien el intercambio de ideas entre los constituyentes en representación de los colectivos, de modo tal de que esta fase de discusiones transitorias sea con un debate abierto a la ciudadanía. Yo creo que eso es muy necesario y relevante. Entonces, más bien pondría el énfasis en invitaciones precisas, lo demás dejarlo a la presentación de informes y maximizar el tiempo en el debate que podamos dar respecto de la presentación de cada una de las indicaciones. Eso, gracias. Muchas gracias, Marcos. Ignacio. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches a todas y todos, colegas. Agradecer también el trabajo y la premura con que se ha hecho y el nivel de detalle. Sumarme ahí a lo que dijo mi compañera Jenny, yo entiendo que esto es resorte final de la mesa, pero creo que si pudiéramos adelantar un día el pleno para tener un poquito más de marco para la segunda ciclo de indicaciones, sería importante. Y respecto al tema de los invitados, yo creo que aquí hay que encontrar un justo equilibrio, digamos. O sea, yo creo que efectivamente necesitamos tiempo de liberación interno. O sea, no nos puede pasar lo que pasó en algunos momentos en las comisiones, que te comen las audiencias públicas y se disminuye mucho el espacio para el debate, pero tampoco creo que podamos, que sea positivo dejar fuera a ciertos actores sociales que son institucionales, que son relevantes escuchar, ¿no? Y esto porque los informes que no, el compendio de informes que nos llegue desde la mesa a propósito de los insumos que entregaron las diferentes instituciones, van a abrir preguntas también, ¿no? Van a abrir preguntas a nosotros, o sea, van a llegar y uno va a decir, pero ¿por qué esto, no? ¿O qué pasaría si es que fuera un poco menos de tiempo o un poco más? Porque además vamos a empezar a dialogar con esos insumos, vamos a decir, oye, esto no calza con esto otro, entonces habría que preguntarle a los municipios si pudieran hacer no sé cuánto, o a los legisladores si es que los tiempos de legislación pudieran potencialmente acortarse. Entonces, yo creo que hay ciertas representaciones institucionales que deberíamos escuchar en esa lógica y también en una lógica de legitimidad, ¿no? Yo también creo que es distinto enviar un informe que ser recibido en un espacio para que te escuchen, ¿no? Y potencialmente tener un intercambio. En ese sentido yo creo que es clave invitar a un representante, también estoy de acuerdo, o sea, creo que está muy bien, estamos en Antofagasta, hay que situar la convención en ese espacio, pero creo que hay que tener una representación de los gobernadores a nivel nacional, ¿no? Una vocería nacional. Creo que hay que recibir por lo menos un representante también de los municipios como a nivel nacional. Me da la idea de que debiéramos tener a alguien de SECPRES, quizás también alguien de la Subdere. Pienso que debiéramos tener a alguien, una vocería oficial de la Cámara de Diputados, una del Senado, y pensaría que una de la Corte Suprema, ¿no? O sea, me parece que como para mí en principio serían como los representantes que debiéramos recibir, insisto, tanto por las preguntas que nos generen sus respectivos insumos, como por la legitimidad, ¿no? Para que también, o sea, que el día de mañana la Corte Suprema pueda decir, ¿no? La magistrada, no sé, Ángela Vivanco diga, bueno, yo sí fui, expuse mis puntos, mandé un documento, pero además tuve la oportunidad para exponer y realizar un diálogo. O sea, a mí me parece significativo hacerlo, entiendo que los tiempos son acotados, pero yo trataría de encontrar esos espacios. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, se van repitiendo algunos nombres y también hay varios que están considerados en el programa, para que también lo consideren, ¿no? Como hay, no sé, Express, por ahí, como... no, Subdere no la habíamos incorporado, pero podríamos incorporarlo también. Y lo otro es que nosotros también descortamos audiencias públicas. Todo lo hemos pensado en formatos de reuniones, de debates, con la participación de
para que tengamos también esa retroalimentación, ¿sí? Pero no hemos programado audiencias públicas. ¿Lore? Sí, muy breve, quería decir que o sea, queremos recibir a toda esa gente, pero además quitar un día para las indicaciones. O sea, yo creo que no va a ser posible. O sea, tener toda esa cantidad recibir toda esa cantidad de gente, pero además restarnos un día para entregar las indicaciones. Yo no estoy de acuerdo con que se nos reste un día de indicaciones. Además, creo que el día lunes dice no hay sesión, el lunes 23 no hay sesión, cosa muy buena porque creo que está la lógica que hay detrás, dejar ese día para poder llegar a todos los acuerdos posibles y que al día siguiente se vence el plazo. Entonces, no estoy en absoluto de acuerdo ni con Jennifer ni con Ignacio, porque creo que está pensado justamente para que el día previo a la entrega de indicaciones, yo lo hice muchas veces como coordinadora, era dejar libre el día anterior para que los colectivos lleguen a acuerdo, porque uno está corriendo, y entonces al otro día poder entregar las indicaciones. Entonces, si vamos a querer tener más tiempo de recibir a toda esa gente, no podríamos quitar ese día de indicaciones. Al menos tendríamos, creo yo, posponerlo incluso un día. Yo vuelvo a insistir, por lo que yo veo del cronograma, no me imagino en qué momento vamos a recibir a toda esa gente y todas las autoridades, no me estoy refiriendo a toda esa gente, no quiero que se escuche mal, pero a todas las autoridades, imagínense, todas esas autoridades, escuchar lo que tienen que decir las coordinaciones, darnos un espacio de debate. En Antofagasta, no es porque estemos en Antofagasta, aunque estuviéramos en Santiago sería lo mismo, o sea, yo creo que no tiene que ver con que estemos o no en esta salida a terreno, sino que tiene que ver con la carga enorme que tenemos y los plazos tan ajustados. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que yo por lo menos desde mi colectivo, ni siquiera le he preguntado, pero yo creo que no estaríamos de acuerdo a quitarnos ese día lunes, adelantar las indicaciones, yo creo que eso no es conveniente. Y vuelvo a insistir, si es posible escuchar a todas las autoridades en breve plazo, también eso implica que nosotros tengamos el tiempo de leer los informes que nos lleguen. Entonces, si pensamos que el lunes nos llega el informe, entre medio vamos a escuchar lo que dicen las coordinaciones, escuchar a las autoridades, entre medio poder hacer las preguntas, creo que como que no calzan los tiempos. Tenemos que decidir por algo. ¿Qué vamos a priorizar como comisión? Es una cosa que tenemos que decidir. ¿Vamos a priorizar el debate de cara a la ciudadanía entre colectivos? ¿Vamos a priorizar escuchar y debatir con las autoridades? ¿Qué vamos a priorizar? Y ese es, creo yo, el nudo crítico que debiésemos resolver. Muchas gracias, Lore. César. Sí, muchas gracias, coordinadora. Evidentemente, sumarme también a los agradecimientos y a las felicitaciones porque haber sacado esta propuesta entre medio de las jornadas que tenemos no haber sido una tarea fácil, así que se les agradece y valora. Yo muy en la línea de lo que ha dicho la convencional Vallejo, a mí me parece muy importante que nosotros escuchemos a determinados actores que son fundamentales para efectos de poder planificar de forma seria el proceso de implementación de esta nueva constitución, que es en el fondo la tarea que tenemos, pero al mismo tiempo yo creo que debemos resguardar los espacios y los tiempos para efectos de que nosotros podamos analizar. Y cuando digo analizar, no estoy hablando que tengamos solamente deliberaciones respecto a propuestas ya construidas. Yo creo que aquí es fundamental que tengamos conversaciones, y para eso deberían ser las sesiones también, a efecto de poder ir formando ideas y a partir de esas ideas ir generando las indicaciones, es decir, la propuesta definitiva. Porque lo que hoy día tenemos, creo yo, que esto fue un problema del diseño, que hoy día tenemos propuestas temáticas. Y aquí yo creo que el gran desafío que tiene esta comisión es justamente mirar la implementación de forma sistémica. Y para poder mirar la implementación de forma sistémica, lamentablemente creo yo de que no colabora mucho el hecho de que estas normas hayan partido por las comisiones. Ahora, eso es un detalle de la causa que ya está y con el que tenemos que insumar. Pero así, por ejemplo, yo digo, ¿será necesario usar exposiciones de las comisiones? Porque tienen deficiencias, tienen virtudes, por cierto, pero tienen hartas deficiencias. Tuvimos escaso tiempo para poder formularlas, tienen visiones parcelizadas,
no obedecen a este enfoque sistémico. Entonces, lo que yo quiero finalmente transmitir es que creo de que es necesario que tengamos un momento para escuchar a todos los actores clave. La Corte Suprema me parece que es clave, el gobierno me parece que es clave en la implementación de esto, pero al mismo tiempo que una vez que tengamos esa información, tengamos espacio no para discutir sobre la base de una propuesta en mano, sino que de analizar y pensar cómo vamos a implementar sistémicamente el nuevo texto constitucional. Muchas gracias, César. Bueno, sí, justamente eso es lo que intentamos equilibrar, ¿no? En la propuesta de la semana, donde se concentra principalmente el debate más político, donde escogimos, porque tampoco podemos invitarlos a todos, a todas, no nos da el tiempo, entonces ahí tenemos que evaluar si hay alguno que preferirían cambiar, rotar, o bien quedamos con eso, incorporamos uno más, pero pensar que el jueves en la tarde podemos generar estas invitaciones de los nombres de lo que ha salido, ¿no? Como Corte Suprema, la subdele podríamos incorporarlo en el día martes por la tarde con las autoridades de carácter más regional, la Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Gobernadores, en fin. Pero por ahí podríamos ir pensando que incorporemos a estos actores clave que han sido nombrados, pero también es importante cuidar ese espacio de debate, pensamos nosotros, cuando diseñamos la propuesta y usar las iniciativas como pretexto para la discusión. En ningún caso como una base, porque sabemos que ha sido un tiempo muy corto, sobre todo para varias comisiones que estaban solapado el periodo de levantamiento de las iniciativas con las indicaciones de sus últimos informes de reemplazo. Entonces, es sencillamente un pretexto para abrir el debate en torno a cómo proyectamos, en términos orgánicos, nuestro sistema político, la forma, en fin, tantas cosas que realmente podemos salir y darnos un poco más de libertad en esa discusión. Por eso quisimos dejar 2 jornadas para aquello, pero en ningún caso ceñirnos estrictamente a lo que se va a exponer, porque va a ser sencillamente una exposición, no una defensa. Vale, seguimos entonces con Javier, Fuad y Constanza. Gracias, coordinadora. ¿Se escucha bien? Apagué la cámara para no tener problemas de señal. Súper bien. Sí, yo en la línea de lo que planteaba César, creo que es importante, bueno, ya todos han señalado quiénes son los que deberían ser escuchados en este pequeño proceso de audiencia que nos permita tener insumos. Yo creo que va a ser muy importante también el documento, el material documental que nos pueda entregar la mesa directiva respecto de lo que ellos han recibido, para que también nosotros podamos trabajar con nuestros equipos y avanzar. Y respecto de las propuestas transitorias que llegaron de las diferentes comisiones, yo creo que tenemos que también hacer un ejercicio de priorizar, porque a pesar de que van a ser digamos, la base a través de la cual se va a generar la discusión sobre las transitorias, yo creo que también en algunos colectivos hay expectativas de que esas sean las transitorias definitivas. Y en ese sentido nosotros tenemos que sopesar muy bien cómo las vamos a considerar. ¿Las vamos a considerar como la base para poder construir propuestas conjuntas? ¿O las vamos a considerar, como algunos colectivos esperan, que sean las propuestas definitivas para norma transitoria, en algunos temas, por ejemplo? Como hemos visto Medio Ambiente, que envía 50 normas transitorias, que es un exceso. Entonces, nosotros tenemos que ver bien cómo vamos a priorizar estas, primero entre las que realmente son norma transitoria y las que no son norma transitoria, que también hay casos donde no son normas transitorias, y cómo también las vamos a dividir, las que podamos escoger, entre criterios de si van a necesitar mayor gasto fiscal, si la adecuación legal se va a hacer por vía Congreso, potestad reglamentaria del presidente, viendo si van a ser de corto, mediano, largo plazo. Yo creo que si nosotros ordenamos todo lo que nos llegue en base a esos criterios, la discusión va a ser mucho más fácil y nos va a ser también mucho más provechoso el tiempo para poder tomar, ¿no es cierto?, lo que dice Loreto, lo que dice César, que existan espacios de discusión sobre las normas y que no tengamos defensas extensas donde cada uno venga a defender su norma. Yo creo que eso es negativo, eso no puede pasar, que cada uno venga a defender una norma transitoria, porque vamos a estar eternamente dando vuelta defendiendo normas transitorias. Pero sí, el debate debe centrarse en la construcción de la norma, en lo que nosotros queremos como plazo y en lo que realmente podemos hacer para que se concrete la norma constitucional que va ligada a esa norma transitoria. Y yo creo que si nosotros hacemos esa priorización, que ojalá llegue pronto por parte de la mesa directiva,
y como dice Jenny, si ese insumo ya está, irlo trabajando nosotros como colectivos también para ir avanzando, podríamos ocupar el tiempo y dejar tal vez que nos quede un poquito más de aire al final del proceso para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir y no estar tan justos con el cronograma. Pero yo creo que esta propuesta de cronograma es una gran propuesta, le agradezco a la coordinadora, al coordinador, que un gran trabajo a la secretaría, y ya esto nos da luces de cómo seguir avanzando, pero las audiencias de verdad que sean las precisas, a informar lo que tengan que informar, y organizando el insumo base, el debate va a ser mucho más expedito. Muchas gracias, Javier. No, sin duda que esa dinámica que tú propones se tiene que dar de forma paralela, sin duda, con nuestros equipos de trabajo. Ya, fantástico. Yo me estoy haciendo una idea un poco de las modificaciones que podríamos hacer, pero voy a ir dando las últimas palabras y de ahí podríamos dar un receso de 5 minutos para hacer la adecuación al documento y ver qué les parece para someterlo a votación. ¿Fuad? Mira, Arcayo, porque creo que César y Javier me ahorran bastante. Mira, yo creo que es totalmente innecesaria la relatoría de los coordinadores. Vamos a tener el informe, la verdad es que los coordinadores, hubo poco debate incluso en las comisiones, el aporte de valor agregado que le da es cero. Vamos a leer esto y creo que lo más importante es que le mandemos a las instituciones clave, donde están los cambios estructurales más importantes, las propuestas y que nos opinen sobre eso. O sea, no es una gran exposición, no, decir, mire, ¿cuál es su opinión respecto a esta norma transitoria? ¿Está bien, está mal? ¿Qué propone usted? ¿Ya? Pero tenemos que recibir a 6, 7 claves, ahí deberíamos concentrarnos. Luego, el otro espacio de tiempo para poder redactar las indicaciones. Y respecto a las indicaciones, lo que podemos hacer es establecer bloques de materia y que ahí los que presentan las indicaciones, ¿no es cierto?, puedan tener 5 minutos para el bloque, ¿no?, por cada una de las indicaciones, y listo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Lo importante ahora es que vamos a tener el informe que viene de las comisiones, mandárselo a los incumbentes para que nos puedan opinar. Nosotros tener la base de lo que viene en las comisiones temáticas, con la opinión de ellos, y en función de eso presentar indicaciones, y luego, ¿no es cierto?, votar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, gastar tiempo en relatoría, etcétera, exposiciones de quienes las presentaron, no tiene sentido. La norma está ahí, la leemos, lo importante es ver cuál es la opinión y la reacción de quienes van a ser afectados por ella. Muchas gracias. Gracias, Fuad. Tú estás hablando entonces ya del segundo momento, porque estaba un poco confundida con la palabra respecto a lo que sucede la próxima semana en Antofagasta, porque ahí presentan solamente los coordinadores o coordinadoras, o a quien decían delegar la exposición general del bloque de normas que ingresan votadas en general de cada comisión, y se abre el debate un poco más libre en torno a cómo se proyecta por cada colectivo las transitorias sobre cada tema. Pero ya tú estabas comentando respecto a cómo defender las indicaciones que se realizan la semana siguiente, ¿no?, desde la semana 2 en adelante. Sí, a mí me parece bien. O sea, por eso lo dejamos un poquito más abierta la redacción, para poder tener un poquito más de holgura en cómo ordenar también ese debate. Pero yo creo que lo más lógico, al menos de la experiencia de la Comisión 3, era por propuesta, se abre primero el debate para defender cada indicación, una persona por indicación, y luego esa defensa se somete a votación como el bloque de propuesta completa, y después pasamos al siguiente y así, porque si no se hace muy eterno, indicación por indicación, y de esa manera votando. Pero estoy de acuerdo, Fad, con lo que tú mencionas. Ya, Connie. Gracias, coordinadora. No, dos cosas. Una ya la contestó, que era el tema de cómo íbamos a terminar esta sesión, si finalmente íbamos a terminar votando por este cronograma o no. Yo le pediría, en el fondo, que ojalá las adecuaciones las podamos hacer luego con el objeto de poder cerrarlo. Y lo segundo, quiero volver quizás a un comentario que hicimos en la primera sesión, que era, finalmente, hay muchas personas que se van a ver afectadas por la Constitución y probablemente también por las normas transitorias. Entonces, yo creo que no hay que discriminar entre una institución u otra, o entre un órgano u otro, y en ese sentido, me parece de que o los escuchamos a todos o no escuchamos a ninguno, pero no me parece muy discrecional elegir en ciertos órganos y otros no, y es por eso que insisto con la propuesta que en algún minuto hicimos. De hecho, creo que Tania Madariaga también estaba de acuerdo en su momento, que era abrir un espacio para que todos los órganos que quisieran opinar, opinen por escrito, y poder tener un consolidado respecto a eso. Creo que puede ser mucho más eficiente, y me parece que no va a ser discriminatorio entre los distintos órganos.
y las distintas instituciones que quisieran opinar. Yo creo que todos tienen que tener las mismas condiciones, ya lo vimos en las comisiones permanentes, que mucha gente quedó fuera, y me parece que en esta etapa, sobre todo que es una etapa muy corta, no me parece de que sea bueno aplicar la discrecionalidad respecto de algunos órganos y otros no. Eso, gracias. Muchas gracias, Connie. Ya, entonces, bueno, lo que ha aparecido es bastante, digamos, ceñido a la propuesta original, ¿ya? Salvo algunas excepciones que dice relación con incorporar en la jornada del martes en la tarde, junto a las autoridades regionales comunales, pensar ya no en las autoridades puntuales, sino más bien que vengan como representantes de las asociaciones nacionales, ¿no? Eso como primer punto, que podemos generar esa modificación para que efectivamente la voz que vengan a traer a la comisión sea en representación de la Asociación de Gobernadores, de la Asociación de Municipalidades, en fin. Y incorporar en esa jornada del martes en la tarde a la subdere. Yo creo que eso apareció también en varias palabras que podríamos también extenderles la invitación para que puedan nutrir también el debate. Otro punto referió a otras autoridades, que es cierto, vamos a tener muchos insumos probablemente que nos van a hacer llegar de distintos organismos, entidades, en fin. Podríamos ir evaluando cuáles podrían complementar el debate que vamos a llevar a cabo la próxima semana y generar estas invitaciones, y tal vez que no sea tan discrecional como propone Connie, que lo podamos conversar el día lunes cuando tengamos el informe en mano y decir, vale, estos ya los tenemos contemplados, estos no, veamos cuáles podríamos extender invitación para el día jueves en la tarde. Eso lo podríamos ir conversando ya recibiendo el informe del día lunes según los insumos que nos lleguen. Y a mí me da la impresión de que el equilibrio al menos lo logra la propuesta. No sé si quisieran descomprimir un poco más, pero la verdad es que necesitamos llevar a cabo las sesiones como estaba contemplado, y dentro de todo son aproximadamente 6 horas de trabajo, y tenemos todavía unas horas más en el día para poder llevar a cabo trabajo de reuniones extraordinarias para poder ir sosteniendo las propuestas de consenso y en fin. Entonces, considerando esos cambios y la otra alternativa que se proponía de descomprimir un poquito el escaso tiempo que tenemos para levantar las indicaciones para la segunda propuesta, va a depender mucho de qué es lo que se nos caiga. Como les digo, las fechas del cronograma no las podemos alterar nosotros como comisión, no tenemos esa facultad. Eso le corresponde solamente a la mesa directiva, tiene que ser aprobado el cronograma, la fecha y tal por la mesa directiva. Entonces, lo que podríamos hacer es sencillamente evaluar si es que no se caen muchas normas en el primer pleno, y si son poquitas, en una de esas nos podemos dar un día más, hasta el martes 7, porque si son pocas las indicaciones que tenemos que hacer, podríamos votar el jueves 9 y concluir las votaciones, y ya el viernes despachar el segundo informe, pero va a depender, y hay que hacer todo el esfuerzo para tratar de llegar a consensos de 2/3 y que ojalá pase la mayor cantidad del informe posible en la primera pasada por pleno. Yo creo que por ahí podríamos darnos un día más para las indicaciones del informe de reemplazo. Ya, y solo para añadir que vamos a tener la biblioteca regional de Antofagasta a disposición todo el día para trabajar, tanto para las sesiones como para nuestros asesores y asesoras. O sea, vamos a tener ahí como un cowork bastante amplio para poder generar un ambiente de trabajo óptimo, a mí me da la impresión, para poder llegar finalmente a propuestas de consenso. Ya, ahora sí, Rocío. Gracias, coordinadora. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Para el debate, el diálogo, la deliberación, ¿vamos a tener 2 jornadas y media en total? O sea, debatir las normas transitorias van a ser 2 días y medio, el jueves 19, mediodía, el jueves 26, un día, y el miércoles 8, otro día. Ese es el total, eso es lo que vamos a discutir nosotros respecto a las normas transitorias, con todas las instituciones que se cambian, las que se eliminan, o sea, cambiamos en realidad toda la institucionalidad de Chile, y me parece que 2 días y medio, o tal vez estoy equivocada, si me lo puede confirmar, por favor, coordinadora, se lo agradecería. Y tampoco tenemos claridad sobre la cantidad de normas transitorias respecto de las cuales tenemos que debatir, ¿no es cierto?
O sea, pueden ser muchas o pocas y seguimos con 2 días y medio, ¿eso es? Gracias. Sí, Rocío, no son en absoluto 2 días y medio, no. Tenemos contempladas las Bueno, sesiones de martes, miércoles y jueves, mañana y tarde, para el debate, para la deliberación. Todas estas instancias con los invitados que hemos propuesto, la participación de estos actores clave, es un diálogo que está totalmente atravesado con la construcción de estas normas, porque vamos a poder aclarar también algunas dudas, conseguir información relevante para la construcción de las normas. Es un proceso muy necesario para poder construir normas con responsabilidad y que nos permita fijar también plazos que sean ejecutables, principalmente por el gobierno actual, por la institucionalidad, en fin. Entonces el debate, la verdad es que es mucho más amplio que solamente esas jornadas como más específicas donde se van a exponer las iniciativas que vienen, pero que en ningún caso van a ser las definitivas, son votaciones en general que proponen una idea de generar una norma con esa temática, pero van a ser también alteradas en función del debate que se vaya dando durante la semana, y tenemos, como dice el cronograma, hasta el martes 24 para presentar esas indicaciones. Entonces, además de las sesiones formales, contamos también con todo el tiempo, las horas extraordinarias, que ya estamos acostumbradas, que sabemos que es así, fuera de las sesiones, para poder llevar a cabo todo el trabajo necesario para construir los consensos que nos permitan llegar con un sistema normativo que tenga 2/3 en el Pleno. Así que bueno. Coordinadora, ¿sí? disculpe, pero entonces, ¿cuántos días son? Porque aquí dice exposición de normas de las coordinaciones de las comisiones 1, 2, 3, 4. Las autoridades locales nos exponen o nos cuentan sobre sus necesidades de implementación. Entonces, si no son 2 días y medio, ¿cuántos días son para que nosotros podamos debatir las normas transitorias? No me quedó claro con su respuesta. Si pudiera precisar, por favor. Formalmente tenemos martes, miércoles y jueves, mañana y tarde. Son 3 días, jornada completa. Sumado a las horas extraordinarias de las reuniones que vamos a tener a disposición, como les mencionaba, la biblioteca regional durante todo el día para poder trabajar en todo lo que sea necesario para construir las normas. Y eso sumado también a los días viernes, sábado, domingo, lunes y martes hasta las 23:59 para construir las normas transitorias. ¿Sí? O sea, 5 días para debatir, no le entiendo, coordinadora. Estoy preguntando en serio, no le entiendo. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a tener para debatir? Porque usted me habla de construcción de normas, de indicaciones y de hora extraordinaria, pero como lo que estamos haciendo ahora es revisar un calendario, un cronograma, yo me imaginé que ahí iban a estar en forma precisa la cantidad de tiempo que íbamos a destinar a deliberar la norma transitoria. Y yo cuento, según su cronograma, el que está proponiendo a esta comisión, 2 días y medio. Entonces usted me dice, no, es que en la exposición también vamos a deliberar. Ya, entonces le agregamos 2 días más, 2 jornadas o 3, o tenemos sesiones que todavía no sabemos que van a ser para deliberación y vamos a modificar el cronograma. De eso nosotros estamos acostumbrados, no tendría problema, pero entonces a lo mejor este cronograma es modificable, se va a modificar y se va a agregar deliberación. Me gustaría saber en forma precisa cuánto es el tiempo que vamos a tener para discutir las normas transitorias. Y lo pregunto porque es tema. Porque en la Comisión de Derechos Fundamentales, incluso en las comisiones transitorias antes, el problema que tenemos, yo sé que no hay ninguna responsabilidad de usted, para que no pierda tiempo contestándome que es porque los tiempos están acotados, yo eso lo tengo claro, pero por eso mismo me gustaría en forma ordenada saber cuánto tiempo hay para la deliberación. Y no me diga de la indicación o de la presentación de indicaciones, porque eso está más o menos claro en el cronograma. Y también, según yo, lo que estaba claro es que deliberación eran 2 jornadas y media. Entonces ahora usted me dice 2 más o 3 más. ¿Cuánto en total? Gracias. Sí, formalmente son 3 días, sesiones mañana y tarde. Reuniones extraordinarias de carácter informal, que no van a ser sesiones citadas, porque están citadas para el martes, miércoles y jueves, mañana y tarde. Extraordinariamente vamos a llevar a cabo, de acuerdo a nuestra voluntad, si usted quiere participa, si no, no, para seguir deliberando, debatiendo para la construcción de los consensos que nos permitan llegar a normas de 2/3. Creo que no tenemos tal vez un muy buen flujo de entendimiento y de comunicación. No sé si hay otro convencional que quisiera explicarle a Rocío lo que no está entendiendo, porque me parece que yo no me estoy dando a explicar. Ya, sería genial. Si alguien me pudiera decir cuál es el tiempo para que vamos a tener en estas semanas para deliberar, se lo agradecería. Algún alma caritativa. ¿Loreto? Sí, yo creo que aquí es súper claro, tenemos esta semana nomás. Y
la que viene en todos los días que se puedan. Eso es lo que yo entendí, es lo que todos hemos entendido, porque tenemos hasta el martes para entregar las indicaciones. Eso es lo que yo entendí, y yo espero que podamos como cerrar también este tema para poder avanzar en cómo vamos a zanjar el tema del cronograma. Es tarde y tenemos harto que hacer todas, así que creo que se subentiende todo lo que estás explicando, Elisa, y rogaría a la coordinación que podamos pasar al siguiente tema, por favor. Gracias, Loreto. Súper. Bueno, hay más palabras pedidas, no sé si te quedó claro ya, Rocío, o Sí, alguien o más. sea, a las 2 jornadas y media que yo pensaba, se le agrega media y tenemos 3 días. Ya me quedó claro, gracias. Súper, gracias. Ya, entonces hay palabritas pedidas y pasamos entonces a la propuesta para que la votemos y cerremos la sesión para que puedan descansar, ¿vale? Eduardo. No sé si se me escucha ahí, Elisa. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ya, gracias. Primero, mis excusas, estaba de viaje justo a la hora de esta reunión. Y lo segundo, decir que demos el paso de aprobar el cronograma, es flexible, pero las actividades de la próxima semana dependen de que le demos el vamos, ¿no? Por ejemplo, el Contralor, yo creo, va a ir es muy probable que vaya a Antofagasta, entonces, pero hay que saber el día, la hora, y eso está en el cronograma con las actividades, con las autoridades regionales, municipales, el Ministerio de las Express, la Contraloría, habían agregado Poder Judicial, que también es importante. No sé, yo creo que todos sabemos que la Corte Suprema ya hizo un análisis de las disposiciones transitorias. Es importante conocer su opinión. Y Ignacio creo que agregó a los autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, que también me parece muy pertinente, ¿no? Entonces yo creo que devolvamos, pero ciertamente en el camino vamos a tener algunas modificaciones, quizás no oficiales del cronograma propiamente tal, pero sí de las actividades que significan ese cronograma, ¿no? Entonces, yo propondría que he venido escuchando cerca de media hora o más de media hora cuando pude incorporarme a la reunión, y creo que hay acuerdo. Lo importante es aprovechar bien el tiempo que tenemos y aprovechar bien a las personas y a las autoridades invitadas, porque nos van a dar las claves acerca de cuáles son los problemas de las disposiciones transitorias. Aquí no vamos a tener más demandas de que coloquen esto o lo otro, sino que vamos a saber qué piensan y cuáles son los problemas que tienen las disposiciones transitorias que ellos ya conocen, ¿no? Entonces, yo diría, avancemos y aprobemos o tomemos acuerdo acerca de este cronograma. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay 3 palabras más pedidas, pero antes entonces la propuesta sería tomar esta propuesta base, incorporar, bueno, vamos a hacer los esfuerzos como coordinación de contactar a los otros actores que se han ido mencionando, como Subdere, secretarios de la Cámara, de Diputados, del Senado, la Corte Suprema, Poder Judicial, en fin, vamos a hacer esos esfuerzos para que puedan acompañarnos también en la sesión del día jueves por la tarde, pero por lo pronto trabajaríamos con la propuesta base y cambiar con la modificación también de que en lugar de el gobernador o el alcalde o la alcaldesa serían voces representantes de las asociaciones de carácter nacional, ¿ya? Esos serían los ajustes para poder someter a votación la propuesta, y doy las últimas palabras para que procedamos a la votación. Adolfo, César, Tania y Félix. Sí, muchas gracias, coordinadora. Estoy en el aeropuerto a 5 minutos de que parte el vuelo para llegar a Concepción. Entonces yo quería primero excusarme de que probablemente no voy a poder votar por el tiempo, pero cuente con mi apoyo. Estoy de acuerdo con el programa que usted mandó, con lo que ustedes mandaron. Solamente invitar a los constituidos, los que ya aquí se han conversado, ojalá enviarles, si es que ellos no lo tienen, la información de las distintas iniciativas transitorias sistematizadas para que ellos vengan a opinar con conocimiento de causas de la que vamos a estar debatiendo. Entonces, muy importante enviarle a ellos en la invitación ese sistematizado de acuerdo a su materia. Eso, coordinadora, así que de acuerdo con lo que se están planteando, con las adecuaciones.
pero en 5 minutos seguro ya no voy a estar conectado. Me excuso por eso, pero estoy de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias, Lamia. César, Tania y Félix. Sí, muy breve, coordinadora, solo solicitar que la coordinación reevalúe el tema de la exposición de las comisiones. En segundo término, solicitar, dentro de lo que sea posible, que quizás nos pudiesen proponer un par de temas generales que permitieran abordar de forma sistémica el conjunto de las normas transitorias. Se mencionó que tema orgánico, dogmático, a lo mejor podríamos órganos, no lo sé, buscar una propuesta. Y lo tercero es invertir, no sé si invertir la palabra, pero sí incorporar el elemento de la discusión, no sobre la base necesariamente de la deliberación de propuestas. A mí me parece que es muy importante que tengamos espacio para poder pensar en voz alta y construir de forma lo más transversal posible las propuestas normativas sobre transitoria, porque además creo que ese ejercicio nos va a ayudar mucho a reducir los tiempos de votación y de deliberación. Perfecto, le vamos a dar otra vuelta a César igual a aquello, porque estuvimos haciendo hartos intentos de poder hacer esa recategorización, pero bueno, hay la dificultad de poder disgregar, de separar los incisos y tal de las propuestas que vienen como con partes orgánicas, con partes dogmáticas, genera una mayor dificultad, como le expliqué al inicio, pero vamos a hacer los esfuerzos. Tania, Félix, y ahora Pablo y Julio. Vamos, intentemos de ir cerrando. Tania. Buenas tardes, voy cortito, pido disculpas por la cámara, tengo problemas de señal. Quería poner énfasis en algo que siento que es una tensión, que ya se decía que el tiempo juega en contra de la deliberación. Entonces, creo que sería muy bueno que entendiéramos todos y todas de la misma forma el ejercicio que vamos a hacer con las personas que invitemos, con las autoridades que invitemos a compartir ese espacio que debería ser un espacio de deliberación. Entonces, el método de trabajo y la forma de conversación con ellos y ellas debería tener el énfasis puesto en que hagamos una deliberación con ellos presentes, entregándonos información, dándonos su opinión, pero no, como ya lo dijiste tú, Elisa, no como audiencias, que es un formato totalmente distinto. Entonces creo que eso puede ayudarnos un poco a alivianar la idea de que vamos a estar cargados de reuniones donde vamos a escuchar y preguntar y no vamos a deliberar, sino que darle con claridad ese carácter, ese énfasis, usar bien los informes que tenemos de las transitorias de las comisiones, de la información que han entregado las instituciones, para tener esos insumos disponibles en esa deliberación. Y lo mismo para la exposición de normas de las comisiones. O sea, no lo entendamos tampoco, creo yo, no deberíamos entenderlo como que vamos a estar escuchando, ocupando todo el tiempo en una exposición de cosas que no vamos a conversar. Tenemos que conversarlas y darnos el espacio de la deliberación, yo creo que es fundamental. Muchas gracias, Tania. Les quiero pedir, por favor, que podamos someter ahora la propuesta base en votación con las modificaciones que se han propuesto y con todos los esfuerzos que vamos a hacer como coordinación de poder ir generando las otras modificaciones que están pendientes para que podamos cumplir con el objetivo, con la orden del día, antes de que cierre el tiempo que tenemos destinado para esta sesión. Así que si nos ayuda, por favor, Cristian, con la votación, para que la podamos llevar a cabo, y bueno, si hay alguien que quiera continuar después la conversación, pues nos podemos dar unos minutos más, pero necesitamos al menos poder cumplir con este objetivo. Cristian. Convencionales para, como sabemos, para la transparencia del proceso se debe votar
la propuesta de metodología, propuesta de coordinación, junto a las modificaciones. Perdón, Elisa, un segundo antes de someter a votación, solamente porque quizás me perdí en alguna parte, pero entendía que no iban a mandar un documento actualizado. No, se descartó eso, Connie. Vamos a trabajar en base a esto, pero con lo que hemos conversado para hacer los esfuerzos de generar las invitaciones pertinentes. De acuerdo, pero es que Elisa, entonces no es una votación sobre un documento concreto, sino que es el referéndum. Y la verdad es de que a mí por lo menos me gustaría votar sobre un documento concreto, si es el documento que tenemos acá a la vista, perfecto, pero si es un documento que va a tener modificaciones, yo en realidad preferiría tener el documento con las modificaciones como para poder votarla de manera seria. Es el documento que tenemos a la vista, el documento que fue enviado anoche, solo que haremos los esfuerzos por poder, como coordinación y con la Secretaría, los esfuerzos de incorporar aquello que se nos ha solicitado en esta reunión. Pero vamos a votar el texto base. ¿Sí? Perdón, pero es que entonces deberíamos someter a votación una vez que tengamos el documento definitivo. Porque el esfuerzo por incorporar va a ser posterior a nuestra votación. Entonces eso no corresponde, eso no tiene que votar sobre la base de un documento definitivo. Entonces, yo sugeriría que o bien nos mandan el documento definitivo y votamos hoy, o bien votamos en otra oportunidad, o bien votamos sobre este texto, pero votar sobre el texto base, después vamos a tener que votar sobre las indicaciones que se le hicieron al texto base, y por lo tanto vamos a tener que votar de nuevo. Entonces, la verdad es que en ese sentido me parece que deberíamos tener algo de seriedad, sobre todo en esta comisión, y votar sobre un documento definitivo. No me parece que en el fondo podamos someter a votación un documento que no es el final. Ya. Sí, Connie, efectivamente, las modificaciones son la invitación de Subdere, pero va a depender de su confirmación o no, porque los contactos, los otros que están incorporando el documento base ya están confirmados, ¿ya? Gobernadores regionales y asociaciones de municipios. El jueves PM, evaluar la factibilidad de la Corte Suprema, Corporación Administrativa, además de la Cámara de Diputados y Senado. Esas serían las eventuales modificaciones en la medida que se pueda confirmar, porque eso no depende de nosotros. Por eso vamos a votar un texto base, así como está, que son con las personas que tenemos, confirmadas para la próxima semana. No podemos asegurar que vamos a contar con la disponibilidad de tiempo de Subdere, de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados, del Senado, en fin. Por eso vamos a votar el texto base como está, ¿ya? Y vamos a hacer los esfuerzos por poder conseguir disponibilidad de los actores que se han solicitado que estén presentes la próxima semana. Ya, ¿podemos llevar a cabo la votación, por favor? Hay una cosita. ¿Habría unanimidad para el reemplazo de Tomás Laivé por Hurtado? Perdón, ¿se necesita unanimidad para los reemplazos? Las reglas de reemplazo están establecidas en el reglamento. Convencionales. Me explico. Justo llegó cuando ya había empezado la sesión. Sí, El eso. que llegó antes fue el de la convencional Navarrete por Álvaro Jofré. El suyo llegó justo cuando ya había empezado la sesión. Por eso es la unanimidad. Exacto. Se requiere unanimidad cuando el reemplazo solicitado posterior al inicio de la sesión. Si no, no hay ningún problema. Pero como llegó después, se requiere unanimidad. ¿Habría algún problema o hay unanimidad para este reemplazo solicitado? Hay unanimidad. Entonces, Adriana, tú tienes la mano levantada de antes, ¿no? Sí, ya. Démosle entonces con la votación. Es que levanté la mano por eso mismo. Me gustaría que no quede afuera también de las modificaciones que se especifique cuántos convencionales van a tener los minutos para argumentar sobre las indicaciones, porque si no, si queda así tan laxo, se va a eternizar el debate, entonces no tenemos tiempo para eso. Solo solicitar que no se olviden de hacer esa modificación, por favor. Eso. Muchas gracias, Adriana. Lo vamos a tener en consideración también. ¿La modificación es para cortar más el debate? No, o sea, perdón, no sé si me expliqué bien, pero en el punto 4, la deliberación y las indicaciones habla de que cada convencional tiene hasta 2 minutos, y somos 33 convencionales.
Entonces, si vamos a estar 1 hora por indicación, hay comisiones que presentaron 50 normas, entonces es imposible en tiempo que logremos hacer eso. Solamente yo argumenté al principio que ojalá pudiéramos especificar eso, o sea, es un autor de la norma, es un convencional por norma, eso me hubiera gustado que quedara claro. ¿Y cuál es la respuesta, coordinadora, a eso? La propuesta dice textualmente que la deliberación en torno a las indicaciones propuestas se ordenará de acuerdo a las propuestas emanadas de cada comisión temática y que cada convencional tendrá hasta 2 minutos para argumentar las indicaciones ingresadas en cada propuesta de las comisiones temáticas. ¿Ya? Es una redacción bastante amplia que nos permite ordenar el debate y los tiempos de debate y las votaciones que no ha estado todavía especificado con ese detalle. ¿Ya? Podemos levantar más adelante un protocolo de acuerdo a cómo se vayan presentando también o se vaya ordenando los bloques temáticos para el levantamiento de las indicaciones. Pero nos parece que es prudente tener 2 minutos para intervenir, porque una persona puede intervenir y defender varias indicaciones a la vez, lo importante es que no se repita más de una persona por indicación, ¿ya? Pero eso lo podemos ir conversando con más detalle la próxima semana con más calma, ¿sí? Les solicitaría por favor que podamos ya concluir la sesión por la hora, porque igual... Coordinadora, una consulta al secretario. Gracias, Eli. ¿Cómo se vota? Por el teléfono celular con la aplicación que hemos usado siempre. ¿Está habilitada para esta, es decir, se cambió la aplicación para esto ahora? La votación se tomará de la misma manera que se votaron los artículos y las indicaciones de las comisiones temáticas. Ese es el programa que se utilizará. Muchas gracias, secretario. Y Marcos. Muy breve, muy breve. Yo solicitaría que le demos la atribución a la coordinación para que administre los tiempos de intervención dependiendo de la magnitud de la cantidad digamos, de propuestas de disposiciones transitorias y no ser tan rígidos en definir cuántos minutos son, sino que sea una atribución y una prerrogativa que la coordinación en tanto conducción ejerza. Solicito eso. Gracias, Marcos. Perfecto. Llevemos a cabo la votación, por favor, para que podamos ir a descansar. ¿No ha llegado todavía la...? No, todavía no. Cristian nos va a anunciar, está preparando la votación. Ok, muchas gracias, coordinadora. Convencionales. Iniciar la votación de la propuesta, la que modifica la propuesta y cronograma planteado por la coordinación en cuanto a la jornada del martes y jueves en la jornada PM, y adicionalmente lo planteado el último uso de la palabra por el convencional Barraza en cuanto a los tiempos según la cantidad de propuestas e indicaciones ingresadas a la comisión.
convencionales cuya votación aún no ha sido registrada: Lidia González, Vanessa Hop, Nicolás Núñez, Patricia Politzer. Se ha registrado el voto de la convencional Politzer, de la convencional Hop. Votaciones pendientes de registro. Convencionales. Solo se encuentran pendientes la convencional Lidia González y el convencional Nicolás Núñez. Habiendo transcurrido ya 2 minutos, finalizada la votación. Perfecto. Bueno, con este resultado tenemos mayoría con la propuesta, con las modificaciones que se han sugerido, y les deseo una muy buena noche, muy reponedora, que tengan un buen fin de semana. Espero que junto a sus familias, donde estén, que disfruten, que descansen lo que puedan, y nos encontramos el lunes en Antofagasta con toda la energía. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por hacer este esfuerzo de conectarse hasta ahora post un gigante pleno. Nos vemos, que estén muy bien. Buenas noches, Elisa y Eduardo. Chao, buenas noches, que descansen. Chao, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, coordinadores, secretarias, secretarios. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. que estén bien. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Yo voy a viajar. Que descansen los que están Gracias.